Meridiano de la semana a las puertas de no un fin de semana, sino de un auténtico puente. Va a hacer fresquito, pero no va a llover. Eso sí, como ya han caído 4 gotas y estamos en otoño, se puede presentar un momento ideal para irnos de excursión, para disfrutar de nuestra sierra y, ¿por qué no?, para encontrarnos con esas setas que luego nos gusta tanto en un revueltito. Bueno, cada uno las hace como quiere, ¿no? No sé quién me decía, yo le macho un ajito y le pongo un poquito de jamón. Pero ojo, cuidado, que las setas hay que saber lo que se coge, cómo se buscan y también sus propiedades medicinales. Y hoy, para hablar de ello, contamos con nuestra Yolanda Velasco, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos. Yolanda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. ¿Qué Nunca tal? pensé yo que iba a relacionar las excursiones buscasetas contigo en la farmacia. Pues hija, fíjate que es nuestro origen porque cuando estudiamos en la universidad, cuando estamos iniciando farmacia, tenemos la asignatura de botánica. ¿Y qué hacemos? Pues lo primero que hacemos es ir a buscar setas. Los farmacéuticos empezamos a especializarnos en micología, pues desde los primeros momentos de la facultad. En otoño vamos a buscar setas y empezamos a conocerlas todas y bueno, de ahí para adelante. O sea que literalmente hay una clase que os sacan, hay una Sí, clase sí. práctica, vais a buscar Por setas. Mira, no supuesto, lo sabía. Qué por curioso. supuesto, botánica es súper importante en la carrera, muy importante la asignatura. Empezamos pues eso, yendo al campo a buscar setas y bueno, más adelante, a medida que van avanzando los meses, hacemos recolección de plantas, etcétera, hacemos nuestro herbario y tenemos que conocer todo lo que nos rodea muy bien. Ujú. Tenemos que conocerlo muy bien. Yolanda, ¿cómo presentamos el tema setas medicinales? ¿Qué hay en la materia? Pues pues fíjate que desde muchísimos años atrás, desde el siglo pasado, tenemos el Penicillium notatum, que es un hongo medicinal que gracias a él el doctor Fleming llevó a cabo la síntesis de la penicilina. Imagínate si son importantísimos los hongos y las setas. La síntesis de la penicilina pues viene de ese hongo, de esa seta. Y actualmente, bueno, pues tenemos unas 600 especies de hongos que contienen sustancias que pueden tener actividades terapéuticas. Es verdad que algunas especies de setas son tóxicas, pero otras son comestibles y son muy agradables al paladar. Dentro de esas 600 especies de las que nos hablas, efectivamente, unas serán comestibles, otras tóxicas, pero algunas, aunque sean tóxicas, sí que podemos hacernos con sus propiedades. Con cuidadito. ¿O Bueno, cómo? cuidadito. Las tóxicas, mejor ni tocarlas. Lo que Para pasa, quiero nada. decir, mejor no ingerirlas, Ujú. pero sí que están en el campo y hay que dejarlas ahí. No hay que pisotearlas ni deshacerse de ellas, porque, bueno, pues pueden servir de alimento para otros seres vivos o, bueno, pues con las esporas pueden dar lugar al nacimiento de nuevas setas. Bueno, con esto te quiero decir que hay que respetar el ecosistema y que no hay que destruirlas, que todo en la naturaleza tiene su función. Nos centramos en las comestibles de momento Sí, para sí, abrir mira, boca, y nunca mejor em, dicho. empezamos por las comestibles para que todo el mundo sepa la gran cantidad de nutrientes que tienen y lo importantes que son, bueno, desde el punto de vista nutricional. Sobre todo tienen un alto valor proteico, ¿vale? Tienen también mucha fibra porque tienen entre un 10 y un 50% de hidratos de carbono que no son digeribles. Entonces lo que hacen es hincharse con el agua a nivel del aparato digestivo y entonces tienen un efecto regulador del tránsito intestinal, ¿vale? O sea que son muy ricas en fibra, es muy importante para controlar pues el estreñimiento de manera natural. También tienen propiedades antioxidantes y también hipocolesterolemiantes. Bajan el colesterol y también algunas bajan la glucosa. Pero como propiedades antioxidantes, decirte que son abundante fuente de minerales y de oligoelementos, sobre todo cobre, zinc, selenio, hierro y molibdeno. Bueno, sobre todo el selenio es el mineral, el micronutriente que más poder antioxidante tiene. Se ha demostrado además su eficacia protectora frente a algunos tipos de cánceres. Y la seta que más selenio tiene es el Boletus edulis, ¿vale? También Ujú. tenemos la colibia, que es de pie terciopelado, bueno, tiene un nombre que no voy a decir, un poquito raro, pero bueno, estas dos tienen gran cantidad de selenio. Y también el champiñón, el Agaricus bisporus, Sí. y que también nos ayuda a regular la glucosa en sangre, y también la gírgola, que es un pleurotus, ¿vale? Los pleurotus ostreatus, concretamente este, y sobre todo alguna que le sonará más a los oyentes, que es la seta de cardo. La seta de cardo es otro pleurotus, Sí. que también es muy rica en polisacáridos y que tiene una acción beneficiosa sobre el sistema inmune, ¿vale? Estas son Ujú. un poco las propiedades, bueno, con el selenio y regular los niveles de glucosa, etcétera.
¿Podríamos considerar todas estas propiedades de las que nos estás hablando, Yolanda, todos estos beneficios, considerarlo dentro de la medicina preventiva? ¿Existe una prevención? Bueno, pues sí, ya te digo que todo lo que sea beneficioso para el sistema inmune, pues contribuye a una prevención para todas estas patologías que podamos contraer en otoño, ¿vale? Todo lo que es estimular nuestro sistema inmune, pues como te acabo de decir, con la seta de cardo, con la jirgola, pero fíjate que en la cultura oriental, principalmente en China y Japón, tradicionalmente se han utilizado gran número de setas con este fin de estimular el sistema inmunitario y sobre todo ahí en esa cultura se ha estudiado el reishi, el shiitake, el maitake y todas estas sí que se han visto beneficiosas para estimulación del sistema inmunológico y también todos los estudios apuntan a que son de gran utilidad en la preparación de fármacos destinados a ya no solo prevención sino tratamientos de ciertos tipos de cánceres. O sea que sí que son muy importantes. Sí, sí. Como preventivas, ¿eh? Hemos hablado de esa parte comestible, ahora nos iríamos al otro grupo de tóxicas e incluso hablar de una intoxicación accidental por ingesta de setas, tal vez. Sí, sí, claro que sí. Es que pues esto todavía, aunque cada vez se trata de informar más a los consumidores, pero todavía, pues desgraciadamente, en los hospitales acuden a urgencia personas con síntomas que no sé de qué y resulta que era que hace unos días consumí setas. Entonces, sí, en general hay intoxicaciones que a grandes rasgos las dividimos en síndromes de incubación corta y síndromes de incubación larga. Esto va en función de el tiempo de aparición de los síntomas y de la sintomatología en general. Pues mira, empezando por ejemplo por la incubación corta, pues te diré que ahí los síntomas empiezan dentro de un periodo que va desde los 30 minutos hasta las 3 horas de haber ingerido setas, con lo cual es más fácil identificar pues esa el por qué me he puesto así. Mientras que los de incubación larga pues son más peligrosos y los síntomas van a aparecer entre las 6 y las 6 horas después y los 17 días después de haber ingerido, con lo cual ahí va a ser más difícil a veces acordarnos de que hace 15 días yo comí setas. Pero bueno, en los de incubación corta, que aparecen, como te decía, de 30 minutos hasta 3 horas después de haber ingerido, por lo general la importancia clínica no es muy grave, porque normalmente no se requiere hospitalización, y los síntomas por lo general son leves y se curan pues en poco tiempo. Pues ahí te puedo decir que tenemos síndromes alucinógenos, ¿vale?, que pueden aparecer entre los 15 minutos, 2 horas, pues hay alucinaciones visuales, auditivas, puede haber náuseas, vómitos, diarrea. Bueno, pueden durar estos síndromes como unas 8 horas y al final se termina en un sueño profundo. Bueno, pues dentro de esto hay otro síndrome que es, por ejemplo, ecoprínica, que es cuando se mezclan sobre todo las setas con bebidas alcohólicas. Entonces ahí sí que pueden aparecer los síntomas pues desde a los 5 minutos de haber hecho esta mezcla y hasta las 2 horas después. Pues ahí lo que le ocurre a la persona es que se pone roja, va a haber un enrojecimiento y calor en la cara, en el cuello, en el pecho, va a haber sudor, palpitaciones y bueno, puede durar esto como unas 4 horas, pero la persona puede estar sensibilizada incluso hasta 3 días. Y bueno, hay algunos síndromes más, ¿vale?, que algunos pueden simular como una borrachera, pero bueno, en general los síntomas son lo que te digo, vómitos, dolor de vientre, diarrea, sudor, salivación y bueno, pues suele remitir sin ninguna complicación. Aquí el problema y lo más complicado es cuando tenemos el síndrome de incubación larga. Esto es mucho más peligroso, ya no porque tarden los síntomas en aparecer, que como te decía, pueden aparecer después de 6 horas, incluso hasta 17 días después de haber ingerido, sino porque son potencialmente mortales. Y de hecho algunas sí que son mortales, sobre todo si no lo detectamos a tiempo o no nos damos cuenta a tiempo. Sí. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el síndrome que llamamos cortinarínico, ¿vale?, que es entre 2 días y 17 días después. ¿Y qué pasa? Pues que hay sed, sequedad de boca, hay mucho ardor en los labios y en la lengua, tenemos como un gusto metálico, también hay diarrea y vómitos, y si no se trata a tiempo al paciente, pues puede haber fallo renal y esto lleva ya a la muerte. Pues fíjate que en este síndrome, bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, la seta que es el Cortinarius orellanus, bueno, y otras especies cercanas, pues fíjate que con 300 gramos de seta fresca ya puede ser mortal para la persona. ¡Ay, por Dios! A lo mejor si una persona consume de esa seta 100 gramos, pues
bueno, si esto se detecta relativamente a tiempo, pues puede que no llegue a morir, pero si consume 300 y se tarda en diagnosticar, pues puede sobrevenir la muerte. O sea, imagínate la importancia. Y luego, bueno, pues otros síndromes, el giromítrico, bueno, pues todo va un poquito a lo mismo, y citarte sobre todo la Amanita phalloides, que es como muy conocida, la Lepiota castanea, bueno, estas son muy tóxicas. Fíjate que una seta de tamaño medio de 50 gramos de Amanita phalloides es suficiente para provocar la muerte de un adulto. Porque diríamos que la intoxicación sería 1 gramo de seta por cada kilo de peso corporal. Pues un adulto que pese 50 kilos está intoxicado totalmente. Imagínate, pues eso, la gravedad. Y bueno, pues hay otros síndromes en generales, pues bueno, cuando la seta se come cruda, que no debe ser, cuando hay intolerancia a las setas, pues gente que a lo mejor toma muchísima seta y en algún momento, según qué especie, puede tener intolerancia. Y bueno, lo que todos conocemos las micosis, que están causadas por hongos, que los hongos son setas, pero bueno, esas ya son las dermatomicosis, piedra atleta, etcétera. Pero bueno, no quiero añadir, sí, porque si no diremos, ¿qué pasa? ¿Al final no vamos a comer setas? Pues sí que podemos comerlas. No nos asustes. No, lo que pasa que podemos comerlas y tener una confianza, uno, por conocimientos propios, o porque la persona que las está recogiendo y las ha ido a buscar, pues tiene conocimientos propios. Hacemos un resumen, 4 consejos para los buscadores de setas de forma general. Pues sí, mira, de forma general hay que cortar las setas por el pie, bueno, es decir, no cortar justo por el tronquito, sino hay que sacar bien. Profundizamos bien con un cuchillo de hoja estrecha para no destruir el micelio, ¿vale? Sí. Y para que obtengamos bien la parte subterránea de la seta, ¿vale? Luego, bueno, pues coger las setas que se conozcan bien, ¿vale? Pero lo que digo, aunque sepamos que al lado hay setas tóxicas, no hay que dañarlas ni pisotearlas, bueno, hay que respetar el ecosistema. Solamente coger los ejemplares que sean sanos y enteros. Los viejos o los que están carcomidos, que nosotros seguro que al llegar a casa los vamos a tirar, es mejor que se queden ahí en el campo, porque pueden esporular en el bosque y contribuyen al nacimiento de nuevas setas, o lo que te decía en un principio, servir de alimento para otros seres vivos. Y bueno, pues eso, que las personas que vayan al campo a recogerlas sean conscientes de la peligrosidad de algunas setas, que no las cojan si no las conocen bien, para que así evitemos que una comida que pueda ser de carácter festivo termine en tragedia. Y por último, recordar que el mejor buscador de setas de todos no es el que llega a casa con más cestos llenos, sino aquel que después de salir al bosque no deja ningún resto o huella visible de su estancia. Pues de esta forma espero que hoy la intervención de nuestra colaboradora haya servido más que nunca a nuestros oyentes, como decía en la introducción, para tener un fin de semana estupendo por esos bosques de nuestra Sierra de Francia. Yolanda Velasco, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos, muchas gracias y buen fin de. Gracias a vosotros, Sonia.